Bueno, pues buenas tardes. Estamos aquí para celebrar, en nombre de la Asociación Literaria Luis Cernuda, el 150 aniversario del nacimiento de los hermanos Machado. Para ello tenemos hoy el honor de contar con el escritor Joaquín Pérez Asaustre, autor de El querido hermano, que es el libro que hemos leído en nuestra asociación. Charlaremos sobre su novela. Pero antes voy a dar unas breves pinceladas, puesto que yo ya os he mandado la información más exhaustiva, porque la exitosa carrera literaria de Joaquín daría para estar aquí una hora hablando. Porque claro, ya entraríamos a curiosear en cada obra, en cada novela, sería interminable. Solamente voy a deciros unas cuantas pinceladas, prácticamente de lo último. Él es cordobés, es novelista, poeta, podcaster, conferenciante, gestor cultural, autor de novelas. Esta novela ganó el premio Málaga de Novela, columnista en Publisher Weekly en español, presidente de la sesión de literatura del Ateneo de Madrid y director y guionista del podcast No eran molinos, clásicos de la literatura española, en Radio Nacional de España, reconocido en 2024 con el Premio Nacional de Fomento a la Lectura, que es el que nosotros escuchamos todas las semanas, ¿verdad? Ha colaborado en el libro de la exposición de los Machados de Trato de Familia, con el artículo El eterno viaje de Manuel Machado. Este artículo se los voy a escanear porque era muy limitado para la asociación, ¿vale? Bueno, ha impartido conferencias en diferentes países, en México, Colombia, Brasil, Cuba, Costa Rica, Francia, Marruecos, Argelia. Como una anécdota, obtuvo el premio Meridiana en el Instituto Andaluz de la Mujer. Tiene bastantes novelas, como ya sabéis, premios, novelas, poemas, poemarios, ensayos y premios, pues Premio Adonais 2000, Premio Internacional de Poesía de la Fundación Loewe de Creación Joven 2006, bueno, esto es muchísimo. Entonces, Premio Internacional de Poesía de Fundación Loewe también en el 2010, y el último, como he dicho, también en el 2024, Premio Andalucía de la Crítica, 2024 efectivamente, y no quiero perder más tiempo porque yo se lo he mandado a ellos, lo han podido leer tranquilamente y la verdad es que queremos aprovechar todo el tiempo posible para escuchar a Joaquín hablar de este libro en concreto, porque podríamos hablar de tantas cosas con Joaquín, pero en este momento nos toca hablar del querido hermano. En primer lugar, Joaquín, me gustaría reflexionar, quedarme en el título, porque es uno de los versos del poema de Antonio Machado con el que abre la novela, que pertenece a Poesías Completas, Soledades, 1899-1907, El viajero. Nos recuerda que primero Antonio era el hermano de Manuel, que él era el más conocido. ¿Qué has querido decir con la elección de este título? ¿Engloba así a los dos? En El querido hermano, es que un acierto tan genial. ¿Barajabas otros títulos? O sea, un poco de... Muy bien. Bueno, buenas tardes. Un placer estar aquí con todos vosotros, con vosotras. Trudy, muchas gracias por tu presentación. Y sí, la verdad es que el título fue algo bastante pensado. En ese poema, El querido hermano, el hermano viajero es Joaquín Machado, que está en Guatemala en ese momento, y luego los hermanos van a buscarlo a París. Pero buscar un título para la novela era difícil, porque quería huir de lo maniqueo, quería huir de la confrontación, quería buscar un título que sirviera de síntesis al amor entre los dos hermanos. Más emociones, ¿no? Que fuera así, directo a la emoción, efectivamente. Y cuando vi ese verso del querido hermano, pues me pareció que era un posible buen título, porque el querido hermano, más allá de que el poema esté pensado de Antonio en Joaquín, que era el que está en Guatemala, pero para Manuel, el hermano mayor, el querido hermano es Antonio, y para Antonio, el querido hermano es Manuel.
porque dentro del archipiélago que eran los hermanos Machado, que eran 5 hermanos en ese momento, tuvieron algún otro hermano y alguna otra hermana que fallecieron, como por desgracia era normal en la época. Los 5 son Manuel, Antonio, Francisco, José y Joaquín. José es el pintor que acompaña a Antonio hasta el final en el largo y penoso camino hacia el exilio en Collioure. Entonces ese título, cuando lo vi, lo reconocí porque los títulos con las novelas, voy a contar una cosa, los títulos, si los tienes desde el principio, son una ayuda. Son un faro que te va guiando en la oscuridad un poco. Si no lo tienes, son un problema, sobre todo cuando acaba el libro. Porque ya tienes aquello que ha de ser nombrado. Si tú tienes el nombre antes, aquello que vas creando de manera natural te va dirigiendo hacia ese nombre. Si tú no tienes el título, aquello que tú estás formando, luego tienes que ponerle ese lazo, que es el título, que tiene que nombrar a la novela de alguna manera, tampoco la puede desvelar, tiene que sugerir una intención, pero tampoco dejarle demasiado clara para no romper el misterio. Entonces, lo bueno de este título para mí, además de que viene de un poema de Antonio, era que se refiere, como tú muy bien has apuntado, hacia ambos hermanos. El querido hermano de cada uno era el otro, porque dentro de ese archipiélago que he dicho de hermanos, había una república independiente que eran Manuel y Antonio, que iban a todos los sitios juntos casi desde pequeños, tenían una gran complicidad, una comunión absoluta, no en vano después acaban escribiendo obras de teatro entre los dos. Entonces, dentro de que era una familia que se quería muchísimo, el querido hermano de cada uno de ellos era el otro. Bueno, pues precisamente esto me lleva a la siguiente pregunta, que es la intención de la novela, que en esta época en la que vivimos, bueno, pues claro, vamos a intentar rehabilitar con la fotografía de Manuel. Tú vas a la librería, ves la portada y dices, esto es rehabilitando la figura de Manuel, porque tantos años nos han metido lo que es en el imaginario colectivo, ¿no? Muy interesadamente, que los hermanos representaban a las dos Españas enfrentadas. Y de hecho yo recuerdo que yo decía, Manuel para mí era el folclorista y el facha. Y ha habido siempre mucha, como diría yo, mucha vergüenza, incluso entre los poetas, de decir, bueno, voy a leer a Manuel, o como ahora después de Franco voy a leer a Pemán, ¿no? Entonces, esta intención que tú haces, esta idea de que era franquista porque quedó en Burgos, quedó en la zona franquista, ¿no? ¿Lo podías explicar un poco con las circunstancias? Sí. A ver, yo en un primer momento, cuando una historia te seduce, bien sea una historia vivida por ti o que alguien te ha contado, o una historia que has encontrado en otro lugar, cuando una historia te seduce, lo que te seduce es el reto de narrarla, el reto de narrarla y la ambición de vivirla, porque cuando leemos una novela que nos apasiona, la estamos viviendo también, y de una manera intensa muchas veces. Cuando esa novela la escribes tú, cuando esa historia tú la estás escribiendo, toda tu mente, tu cuerpo, todos tus recuerdos, todo lo que tú eres, todo lo que tienes, hasta un dolor de muelas, va dirigido a la escritura, con lo cual una vivencia absolutamente intensa. Entonces tú has de tener primero, antes de tener un objetivo, has de ser presa de una seducción. Y cuando la seducción se ha producido, es cuando a veces empiezas a ser consciente de ese objetivo un poco subterráneo. Porque en un primer momento